Bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En este caso vamos a hablar de la técnica, específicamente de los cambios técnicos, que si me conoces sabes que soy muy rompepelotas con esto. Y quédate hasta el final porque lo último que te voy a decir es algo que casi todos se mandan esa cagada haciendo cambios técnicos. Así que vamos con ello. Como siempre vamos a dividir este video en partes para que se entienda mejor. Vamos a hablar de por qué se pueden llegar a dar los cambios técnicos, qué tipos de cambios técnicos o cómo los podemos clasificar, podemos encontrar y cómo los podemos llevar a la práctica. Bien, primero que nada te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué querés hacer un cambio técnico? ¿Por comodidad? ¿Por un objetivo en particular? ¿Porque tenés alguna molestia? Fíjate cuál de estas es la razón por la cual querés hacer el cambio. Para esto te voy a aclarar algunas razones por las que se suelen dar los cambios técnicos. Los cambios por eficiencia. Estos suelen ser los más comunes, son aquellos que hacemos para que la técnica se acerque un poco más a nuestro objetivo, ya sea levantar más peso, hacer más repeticiones, evitar lesionarnos, hacer una técnica válida para ir a competir, sea cual sea tu objetivo. Si tenés que hacer algún cambio en tu técnica para que este se amolde mejor a ese, este sería el tipo de cambio que vos tendrías que hacer. Obviamente acá siempre va a depender qué tan grande sea el cambio. No es lo mismo abrir dos dedos tu gancho de agarre en las dominadas que pasar de una barra alta a una barra baja en sentadilla. Pero ya vamos a hablar de esto. Los cambios por comodidad. Todos sabemos que tenemos cuerpos diferentes, hay gente que es más larga, gente que es más corta, gente con más movilidad, gente que no tiene movilidad, y todas estas cosas pueden hacer que algunas técnicas sean más o menos cómodas para algunas personas. Yo, por ejemplo, no puedo hacer chin-ups sin tener molestias en las muñecas. Y esto, que parece una boludez, tiene su importancia, ya que al estar más cómodos vamos a poder hacer más fuerza, vamos a poder meter más volumen de entrenamiento de manera más cómoda y vamos a castigar menos el cuerpo, ya que muchas veces la incomodidad viene de estar forzando algún movimiento o algún patrón que no debería ser tan natural o que no es tan natural para nuestro cuerpo, por lo menos en ese momento. Y los cambios por salud. Esto es parecido a lo que vimos con lo anterior, pero un poco más extremo. Muchos atletas se ven forzados a hacer cambios técnicos para evitar lesiones, por lesiones anteriores o para evitar molestias. Un ejemplo muy clásico de esto puede ser que hay ciertos powerlifters que después de hacerse mierda las dos rodillas, tienen que volver a la sentadilla con un stance muy amplio para meter mucha más carga en la cadera que en las rodillas. Acá siempre estamos hablando de alto rendimiento. Si vos tenés algún ejercicio o estás haciendo algún cambio técnico y empezás a tener molestias graves, que no es, uy, me molestó un poquito, no, molestia grave, acudí con un profesional. Entonces, ¿ya tenés en tu cabeza por qué querés hacer tu cambio? Bien, te hago otra pregunta. ¿Vale la pena ese cambio que querés hacer? Yo soy muy partidario de hacer cambios técnicos, pero todo en el entrenamiento tiene que tener una lógica, un qué y un por qué muy claros. Entonces, primero que nada, asegúrate de que este cambio técnico se alinee con tu objetivo, que valga la pena el esfuerzo que te va a tomar hacer ese cambio. Si la respuesta a estas dos preguntas es que sí, entonces mándale para adelante. Ya sabes qué cambio querés hacer, ya sabes por qué lo querés hacer y ya estás seguro de que vale la pena. Perfecto. ¿Cómo carajo hacemos el cambio? Antes de explicarte la parte práctica, vamos a seguir con un poquito más de teoría. Ya sabemos por qué se pueden llegar a dar los cambios técnicos. Ahora vamos a ver qué tipos de cambios técnicos nos podemos encontrar. Vamos a clasificarlos solamente para tener una versión más simple y poder entender mejor de lo que te voy a explicar al final del video. Vamos a separar los cambios técnicos en base a qué tan diferente sea de tu técnica actual en tres: cambios leves, cambios intermedios y cambios grandes. Los cambios leves podemos decir que son pequeñas modificaciones que nos ayudan a mejorar nuestras técnicas. Este pequeño ajustes como pueden ser que no se te levanten los talones en la sentadilla, como pueden ser que no se te cierren tanto los codos en la dominada, como puede ser mantener el crunch en el fondo. Son cambios que nos ayudan a mejorar nuestra técnica, pero no le evolucionan mucho. Sigue siendo la técnica que tenemos actualmente, solo que más perfeccionada. Para estos cambios, lo más importante que tener en cuenta es que si vos tenés muchos errores, no quieras apagar todos los fuegos con el mismo esfuerzo. Qué metáfora de mierda. Básicamente, si tenés 10 errores, no busques solucionarlos todos de una, porque ahí no vas a solucionar nada, te vas a frustrar y te va a agarrar un calambre cerebral. Si tenés 10 errores, concéntrate de a uno en uno. Estos cambios son los más cotidianos, es la atención al detalle, no son las grandes diferencias, pero es estar atento y cambiar cosas muy mínimas poco a poco. A la larga, esto va a hacer una gran diferencia entre tu técnica.
Los cambios más intermedios. Acá ya estamos hablando de cambios más específicos, pero que no cambian por completo nuestra técnica. Cambios como pueden ser abrir o cerrar un poco nuestro ancho de agarre en las dominadas, como pueden ser variar un poco el stance en la sentadilla, un poco, porque si pasamos de un stance muy cerrado a un stance muy abierto, ya estaríamos hablando de un cambio más importante, pero ya vamos a hablar de eso. Hacer el famoso cogoteo en la dominada, mantener un poco más de crunch en el fondo, son cambios que van a ser variaciones en nuestra técnica, pero que no nos van a cambiar tanto el patrón de un día para el otro. Personalmente a mí estos me gustan bastante, son los que más le pauto a mis atletas, son los que más los ayudo a llevar para ese lado, porque te ayudan a encontrar tu propia técnica sin hacer cambios muy radicales. Y por último los cambios grandes. Acá sí ya se modifica mucho el patrón. No te estoy hablando de abrir el agarre, te estoy hablando de pasar de una sentadilla barra alta a una sentadilla barra baja, te estoy hablando de pasar de una dominada prona a una dominada supina, cambios que pueden llegar a cambiar todo lo que rodea tu técnica en ese ejercicio. Acá ya tenemos un caso más extremo y estos son los que con más calma tenemos que tomar y los de los que muchas veces se habla cuando hablamos de cambios técnicos, ya que los anteriores muchas veces se habla de correcciones técnicas, que también los cambios leves podríamos considerar que son correcciones técnicas. Los cambios intermedios yo ya los considero cambios y los cambios grandes claramente es darle la vuelta a la tortilla y variar muchas cosas en el patrón. Estos hay que tomarlos con calma y hay que dejar que el cuerpo se adapte. Bien, felicidades, si llegaste hasta acá ya te fumaste la parte más engorrosa. Ahora sí ya sabemos por qué podés llegar a tener un cambio técnico, qué tipos de cambios técnicos podemos llegar a tener, cómo los hago. Buena pregunta. Vamos a hablar de los cambios que dijimos anteriormente. Los cambios leves prácticamente los puedes empezar a aplicar desde hoy. Agarrás, te grabás o le pedís a tu entrenador que te analice y te diga cuáles son tus errores en el fondo. Tu entrenador seguramente lo que va a hacer, que está perfecto, es ir dándote las indicaciones de a poco. Porque si yo veo a una persona que comete 20 errores y le digo los 20 errores que comete, me va a putear, no va a corregir ninguno y se va a estresar. Ahora, si yo en vez de decirte, bueno, hiciste todo mal, te digo, mira para adelante. Y cuando ya corregís eso, te digo que no se te cierren las rodillas. Gradualmente te voy dando las indicaciones para que vos vayas apagando los fuegos de a uno en uno. Que esa es la forma correcta de analizar una técnica y de corregirla. Si estás entrenando vos solo, grabate, sé muy crítico, analizá qué está fallando en tu técnica y busca solucionar de lo más a lo menos importante, pero siempre de a poco. En los cambios intermedios ya podés jugar un poco más. Podés o meter tu técnica actual y la técnica que querés cambiar. Vamos a tomar ejemplo una dominada con un agarre más abierto. Puede ser tu dominada actual y dominada un poco más abierta en diferentes días para ir adecuándote lentamente a este patrón y poco a poco meter más volumen de este tipo de dominada. O lo que puedes hacer, que es lo que suelo hacer yo con este tipo de cambios, como no son tan bruscos o no deberían serlo, podés pasar de una semana a la otra a este tipo de técnica bajando las cargas y adaptarte lentamente. Los cambios de esta índole generalmente las primeras 2-3 semanas se sientan raros y después de a poquito van ganando naturalidad. Ahora los cambios grandes. Acá sí tenés que pensártela bien. Acá no te recomiendo pasar de un día para el otro porque puede llegar a ser muy riesgoso. En estos casos puedes usar lo que podemos llamar técnicas intermedias, que podría ser un ejemplo entre una sentadilla barra alta y una sentadilla barra baja, una sentadilla barra media, entre una dominada prona y una dominada supina, una dominada neutra, que son técnicas que nos pueden servir de puente entre tu técnica actual y tu técnica objetivo, ya que entre ellas hay mucha diferencia. Estas nos pueden ayudar a adaptarnos. También puedes hacer lo que dijimos antes, ir integrando gradualmente el movimiento nuevo, pero cada vez más de a poco. Al principio si estás metiendo 4 veces por semana dominadas, puedes meter una de chin-ups y las otras de pull-ups, y gradualmente vas aumentando el volumen de la chin-up. Con estas técnicas vas a necesitar más tiempo, a veces incluso meses, para empezar a sentirte cómodo con el movimiento en sí, que este tiene que ser tu primer objetivo. Lo primero que tienes que hacer cuando haces un cambio técnico muy grande es, primero, buscar sentirte cómodo con la técnica en sí, con cargas bajas. Y una vez que lograste eso, empezar a meterle carga a esa técnica y ver cómo lo sentís. Acá lo que no tenemos que hacer es forzar el cuerpo. Muchas veces van a ser posturas a veces incómodas, a veces a las que no estás acostumbrado, a veces a las que ni siquiera sabes cómo posicionarte. Por ejemplo, yo, cuando pasé a barra baja, la primera vez que lo hice en mitad de una preparación, lo probé durante 2 sesiones, me pinchó el hombro y lo dejé, que es lo que les dije antes, fue un cambio muy repentino. La segunda vez lo hice más gradual, pero tenía las primeras semanas probando la low bar, no colocaba la barra siempre en el mismo lugar, se me torcían las muñecas, estaba haciendo la serie y se me bajaba más la barra, entonces tenía que devolverla al rack porque no podía tolerar el peso en mis muñecas. Ahora mismo ya sé dónde colocarla, ya sé cómo ponerme y todavía estoy corrigiendo ciertas fallas técnicas
que sigo teniendo, pero ya son correcciones leves, ya no es un cambio tan grande. Este tipo de cambios son los que toman más tiempo y hay que darles la oportunidad. Pero si vos ves que tenés alguna molestia importante cuando estás aplicando alguno de estos cambios, habla con tu entrenador y si no tenés, anda con un profesional. Porque puede llegar a ser que esté forzando algo que no debería. Los cambios técnicos son un mundo adentro del mundo del entrenamiento de la fuerza. Tenés entrenadores que solamente consideran que hay una técnica válida, tenés entrenadores que les gusta mucho más la variedad y que cada uno encuentre su técnica, como en mi caso. A veces son planeados y buscados, como los que te expliqué en este video, que estamos buscando intencionalmente ese cambio, y otras veces son más naturales, otras veces las técnicas, la tuya, la de tus atletas, va a mutar más naturalmente hacia la técnica que ellos encuentren mejor. Yo soy muy partidario de que el atleta tiene que encontrar su propia técnica y de que el entrenador tiene que ser un ayudante en esta tarea. Y esto es algo que va a tomar tiempo y va a tomar errores. El mayor error que yo veo cuando se hacen cambios técnicos, uno de dos, o hacerlos demasiado bruscos cuando son cambios muy grandes, o no darles el tiempo suficiente. Para mí, una técnica, antes de poder descartarla, decir esto no me sirve, tenés que por lo menos mantenerla durante 3 meses. Mi sentadilla lower yo tuve 2 meses para adaptarla, y conozco gente que ha estado más, conozco entrenadores que hasta 6 meses te mantienen un cambio técnico, y si no funciona recién ahí lo descartan. Y esto no es que estás perdiendo tiempo. Las capacidades de fuerza, de movilidad que hayas ganado ejerciendo esa técnica durante ese tiempo, después te van a servir para potenciar tu básico, así sea que hagas otra técnica. Y si crees que 3, 4, 5 meses es mucho, el mundo de la fuerza se te puede llegar a quedar un poco grande, porque en nuestro mundo ese tiempo no es nada. Apenas 3 meses de onda te dan para hacer una preparación. Eso fue todo con el video de hoy. Como siempre, tengan cuidado, no hagan boludeces y acudan con un profesional en caso de tener cualquier duda. Si tenés preguntas de cambios técnicos, déjamelas en los comentarios. Si querés seguir viendo contenido de street lifting, entra a mi canal que vas a tener un montón de videos y seguime por Instagram que vas a tener contenido diario del tema. Un saludo y los veo en futuros torneos.